Hola, qué precioso que es volver a estar juntos en esta mañana para estudiar la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por permitirnos estar una vez más reunidos para adorarte, para bendecirte y para inquirir acerca de ti. Señor, toma mi corazón, toma el corazón de mis hermanos y glorifícate en este tiempo. Padre, bendice a cada uno que escuche este estudio y Señor, a través de escudriñar tu palabra, nuestro corazón sea afirmado en ti. Señor, que tú mismo nos perfecciones, afirmes, fortalezcas y establezcas en tu reino. Señor, sea bendita toda persona que ama tu nombre, Señor. Y Padre, los que no te conocen, que te conozcan, Señor, que quienes vayan a ver este estudio, sean inquietados, Señor, respecto del conocimiento de tu verdad. Mi Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, estamos estudiando Éxodo. Nos toca el capítulo 4. Quiero recordarte un poco lo que vimos en el capítulo 3. Dios llama a Moisés y el llamado de Dios, y estuvimos viendo cómo es el llamado de Dios. Vimos que el llamado de Dios es en su tiempo, es decir, en el tiempo de Dios. Vimos que el llamado de Dios es para servir a otros glorificándole a Él, glorificando a Dios. Y vimos también que Dios es el centro del llamado. No somos llamados siendo nosotros el centro, sino el centro de nuestro llamado es Dios. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no ha cambiado nada, porque en el Nuevo Testamento somos llamados a servir al Señor en su tiempo y, y el propósito de nuestro llamado no es que nos enriquezcamos ni que nos aprovechemos de las personas, sino que sirvamos a los demás. Pero además de eso, vamos a servir a los demás en la actitud correcta, cuando el centro de nuestro servicio es Dios. Bueno, aquí estaba prácticamente todo hablado, solo que en media charla Dios le ha dicho a Moisés que él se va a hacer cargo y resulta que no le ha gustado mucho la noticia a Moisés. Mire lo que pasa en el versículo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió una vara, él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Hasta ahí ya yo estaría asustadísimo, ¿verdad? Hasta ahí yo estaría asustadísimo. Eh, 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 pero Moisés le creyó a Dios. Bueno, hay que imaginar cómo sería ese momento, una zarza ardiendo, Dios hablando con él, y que se convierta en serpiente un palo, agarrarlo por la cola, tal vez, visiblemente hablando, tal vez no era tan complicado, ¿verdad? Pero en primera instancia le dice, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Y le dijo el Señor, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Bueno, hasta aquí, fíjense que es como que Dios le está diciendo, bueno, Moisés, aquí te doy el recurso, aquí te doy el recurso para que si no te creen, pues te crean. Solo que Moisés como que no está tan dispuesto, ¿no? Y le responde, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Quiero poner como punto uno la actitud de Moisés ha sido, pero no me van a creer. Entonces voy a poner aquí, Dios eh, equipa a Moisés con tres señales de parte de él.
Fíjese, mi hermano, que nunca que Dios lo mande a hacer algo a usted, lo va a mandar con las manos vacías. Nunca que Dios lo mande a hacer algo a usted, va a venir y va a decirle, necesito que hagas esto, anda a mendigar o anda a buscártelas, arreglátelas, a ver cómo lo haces. Nunca. Dios eh, eh, es el recurso que tenemos y Dios provee lo que necesitamos. Fíjese que aquí la vara, y lo ha debido escuchar usted alguna vez, la vara en manos de Moisés fue un instrumento de muerte. Pero ahora la vara en las manos de Moisés con la orden de Dios era una señal. Era una señal que mostraba poder. Fíjese que es interesante porque dice la Biblia, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Y eso ha sido un constante pleito entre el pueblo de Dios, o lo que se llama pueblo de Dios, o los hijos de Dios, o lo que se llama hijos de Dios, contra lo que es Satanás. Satanás siempre ataca al pueblo de Dios. Satanás siempre, el blanco de Satanás es el pueblo de Dios. Bueno, entonces ahora Satanás, eh, representado por la serpiente, estaba al servicio, si usted se pone a pensar, de Moisés. Interesante, ¿verdad? Eh, pero no era voluntariamente, era porque Dios así lo estaba decidiendo o definiendo. Eh, entonces voy a poner aquí la señal de la vara, la señal de la lepra. Es súper interesante porque si usted se pone a pensar, le dice, oye, Moisés, ¿sabes qué? Este, mete tu mano en tu pecho. Y Moisés mete la mano en el pecho, como Dios le manda. Y cuando sale leprosa. Eh, es interesante porque primero está Satanás representado en la vara. Ahora, en segundo lugar, el gran problema o la herramienta que Satanás usa en contra de los que son hijos de Dios, y es el pecado. La lepra representa el pecado. Entonces, mete tu mano, saca tu mano, mira, tu mano está llena de pecado. Vuélvela a meter, ahora está limpia. La señal de la lepra. Y la otra señal, la tercera señal, es la señal de las aguas convertidas en sangre. Si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Voy a poner aquí la señal de el agua en sangre. Entonces de repente vemos Dios hace que Él tenga cierta señal que representaba de alguna manera que representaba de alguna manera Satanás, la lepra, el pecado, y la señal del agua en sangre representaba la, la remisión, el perdón. Acuérdense, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y una mezcla de agua y sangre, o una transformación de agua y sangre. Yo soy el agua viva. em, y luego derramo mi sangre por ustedes. Si se acuerdan, de alguna manera estas tres señales apuntaban a todo ministerio. Todo ministerio es para Dios, para la gloria de Dios, sirviendo a los demás, y tenemos recurso en contra de Satanás, tenemos recurso en contra del pecado, y nuestro recurso es la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Entonces,
Aquí Dios de alguna manera estaba tipificando a cada uno de nosotros, pero también estaba tipificando al Señor Jesucristo, porque ¿quién tiene poder sobre Satanás? ¿Quién tiene poder sobre el pecado? ¿Y quién es capaz o quién es el sacerdote perfecto que redime los pecados? No, no es otro que el Señor Jesucristo, ¿verdad? También del mismo modo, mi amado, cuando nosotros servimos al Señor, representamos al Señor Jesucristo, vamos en el nombre del Señor Jesucristo. El servicio que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es nuestro poder en contra de Satanás, el pecado, y también el Señor es nuestro recurso en contra de aún de nuestro propio pecado, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Espero haber sido claro en eso. Bueno, el asunto de Moisés es que, no obstante estas señales, Moisés sigue manifestando, y es una buena actitud. Soy un inepto, no soy yo, no soy yo. Me imagino él se miraba y decía, oye, yo soy un fracasado, yo he matado allá, me conocen, pero si lo único que he hecho es estos últimos 40 años es criar ovejas, ¿cómo yo podría? Yo me imagino que él se estaba mirando a sí mismo, porque fíjense la actitud que él dice, ay Señor, te ruego, dice, a ver, se lo voy a leer, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es súper interesante, mis hermanos, porque mi boca en mi poder causa daño, chismea, murmura, se queja, habla mentira, calumnia. Y es verdad, el hombre por sí mismo es inútil. Ningún hombre puede por sí mismo hacer algo para Dios. Es verdad, era una gran verdad lo que decía Moisés. Pero mi boca en manos de Dios es instrumento de justicia, es instrumento de gloria. Toda persona convertida, la boca de toda persona convertida habla la verdad. Habla lo que edifica, no quiere dañar al otro. La boca del que es sabio, dice la Biblia que las palabras del sabio son como un ungüento. Y la boca de todo aquel que es siervo de Dios, que se deja usar por Dios, que ha sido mandado por Dios, con toda seguridad que trae sanidad a los corazones. Entonces, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Voy a poner aquí, Dios le recuerda a Moisés que Él es quien lo hace apto. Señor, yo soy inútil. Señor, yo no puedo. Señor, no puedo. Soy inútil. Soy inepto. No estoy preparado para este asunto. Esa era la actitud de Moisés. Ahora Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Este, por inepto te llamé. Porque la idea es yo mostrar mi poder. ¿Quién es el que te da el poder? ¿Quién es el que va a hacer que tu boca se abra? ¿Quién te ha dado esa boca? Moisés, ¿quién te ha dado esa boca? Fíjense que dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Yo soy quien hace que alguien hable o no hable. Yo soy quien hace que alguien vea o no vea. Yo soy quien lo hace. Hermano, no importa cuál sea nuestra condición, no importa que seamos ciegos, cojos, inútiles, no importa, no importa. El Señor en nosotros, el Señor en nosotros, Él es capacidad. ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo Jehová? Entonces voy a poner aquí, Dios, o voy a poner directo lo que Dios le dice. Soy tu capacidad. No importa qué tan inútil seamos. En las manos de Dios somos instrumentos de justicia, no importa qué tan inútil seamos. Si Dios nos manda, nos irá bien. No importa qué tan inútiles seamos, somos más que vencedores si Dios nos ha mandado.
¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ah, soy tu capacidad, yo soy tu capacidad. Eh, eh, entonces Jehová se enojó contra Moisés. No, y el versículo 13. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Moisés estaba empecinado en que Dios lo haga. ¿Sabe, hermano? No lo critica a Moisés porque si el Señor lo llamara, en usted pasaría lo mismo. Yo quiero decirle que yo viví esa experiencia. Cuando el Señor a mí me llamó al ministerio, yo nunca tuve en la mente la idea de poner una iglesia, de abrir una iglesia, de ser pastor. Nunca, nunca. Yo me salí de una congregación porque cambió la doctrina y me fui a otra y en esa otra el pastor, y esto ocurrió en un mismo año, en unos cuantos meses, el pastor se equivocó de esposa, se empezó a enamorar con una mujer casada y cuando le amonestamos, el pastor dijo que se iba a quedar la cosa así. Claro, le amonestamos 3 veces. Y como vimos que no iba a cambiar, pues salimos. Y cuando salimos no había para dónde ir. No había para dónde ir. Y bueno, el Señor fue bueno porque nos envió al pastor Elías, nos mandó pastores que de alguna manera nos pastorearon temporalmente. El asunto fue que en determinado momento nos quedamos sin pastor y pastor que conseguíamos, Dios se encargaba de que se vaya porque Él quería hacer su obra. Y cuando el Señor me llamó al ministerio, yo lloraba porque yo decía, no tengo mensaje, yo no puedo. Y es la misma actitud que veo en Moisés. O sea que cuando yo lo veo a Moisés en esta actitud, yo me identifico con él. Yo no soy apto, no soy la persona ideal. Y en el transcurso del tiempo descubrí que no soy apto, que soy un inepto, pero que el Dios Todopoderoso, Él es mi capacidad. Entre más busco de Él, entre más permanezco en Él, entre más conozco su palabra, más Él se glorifica en lo que hacemos en la congregación. Pero además de eso, fíjese que a pesar de que Dios, que debía confiar en Dios y debía ser su capacidad, también es bueno que el siervo tenga quienes le ayuden, quienes le colaboren. Mire, dice, ahora pues ve y yo estaré en tu boca. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces, no soy suficiente yo solo, es lo que está diciendo Moisés. Y mire lo que Dios le responde. Dios le responde, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no soy yo. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Hermano, una segunda cosa, soy tu capacidad, pero una segunda cosa que yo aprendo de aquí es, soy quien te provee ayuda. O, si usted quiere, soy quien te provee ayudantes. Es maravilloso entender. Yo puedo, para mí una persona puede ser la ideal, para mí una persona puede ser, esta es la persona idónea para el servicio al Señor, pero la verdad, mis amados, es que quien define eso, quien sabe eso, es Dios. Dios sabe quién es la persona que me puede ayudar. Yo puedo ver a alguien inepto igual que yo y ese inepto puede ser mi ayudante. Y quiero decirle algo, toda vez que usted escoge y usted no consulta a Dios para llamar a alguien al ministerio, usted verá que esa persona que usted llamó le trae complicaciones posteriores. Es necesario, y eso solo se aprende en el transcurso del tiempo, es necesario, y ojalá que si usted es recién llamado al servicio, usted lo entienda desde ahora, mi amado, dependa en oración y no dé un paso sin que su corazón tenga paz respecto de lo que está haciendo. Porque Dios es su capacidad y Él es quien el provee ayudante. Fíjense que el Señor Jesucristo no dijo, oblíguenla a la gente a que sirva. No, Él dijo, rueguen a Dios, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eh, Nuestros colaboradores deben venir de parte de Dios, tienen que ser hombres de Dios, tienen que ser gente que Dios nos mande. Nosotros podemos ver a una persona súper capacitada, pero no es lo que Dios ve. Nosotros vemos la apariencia, Dios ve el corazón. Y Dios no trabaja con personas capaces, Dios trabaja con incapaces.
por cierto, trabaja con incapaces, pero diligentes. Porque yo no veo en la Biblia, y toda vez que me toca hablar de servicio lo repito, yo no veo a Dios llamando a nadie que estaba de vago. Y mientras estaba ahí, no tenía nada que hacer, estaba jugando loba, o se había hecho un bolito de coca con sus amigos y estaba charlando, o estaba con la guitarra cantando canciones, perdiendo el tiempo. No, 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 Dios no llama a ese tipo de personas. Dios llama a las personas que son diligentes, que trabajan. Si usted en el fondo de su corazón tiene algún deseo de que Dios lo use, lo primero que tiene que hacer es póngase a trabajar, mi hermano. Póngase a trabajar. Porque por mucho que usted abra su boca y hable del Señor, si usted no se pone a trabajar, no va a pasar nada. Dios lo va a llamar cuando sea el tiempo, pero Dios no llama flojos, Dios no llama inútiles, pero no flojos. Y a los inútiles que Él llama, los incapacita y luego los capacita. Entonces, Dios le equipa a Moisés con 3 señales de parte de él, es decir, la capacidad de Moisés es Dios, y además de eso, Él es quien provee ayuda para Moisés. Versículo 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra en Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Fíjense que Dios tiene sus tiempos y sus sazones. Me gusta la actitud de Moisés que va y, y va y honra a su suegro. Ha vivido 40 años ahí, lo han tratado bien, ha amalgamado con ellos, ha hecho familia con ellos. Y entonces tiene una atención especial para con su suegro y viene y dice, mira, tengo que irme. Y su suegro lo despide en paz. Qué lindo que es hacer las cosas en el orden correcto, en la actitud correcta. Qué lindo que es ser considerado con los demás. Qué lindo, hermano, que usted sea de las personas que respeta a los demás. Qué lindo que usted sea una persona que honra a los que merecen honra. Y Moisés hizo eso. Ahora, pero ese no es el centro de la lectura. El centro de la lectura es y que quiero ponerlo aquí como tercer punto, es Dios es la guía que Moisés necesita. Fíjese que mm, le dice Dios, entonces vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Dios lo llamó, pero también eh, eh, Dios lo guió, Dios le dio los tiempos en los que él tenía que ir. Voy a poner aquí, esto sería versículo 18 en adelante, y esto sería, Dios le indica el tiempo de volver. Pero luego mire lo que sucede, dice, eh, entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ah, qué importante que es que usted sepa que la vara de Dios debe ir en nuestra mano. Y quiero decirle algo, la vara de Dios, yo le dije que de alguna manera Moisés ya tenía, Dios le estaba dando poder a Moisés sobre Satanás. ¿Y sabe cuándo realmente Satanás pierde poder en usted y en mí? Cuando la vara de Dios está en nosotros, cuando la vara de Dios va con nosotros o cuando tomamos la vara de Dios en nuestra mano. Y la vara de Dios no es otra cosa que la corrección de Dios. Y no hay otro tipo de corrección del Señor. Y no hay otra cosa en esta tierra que pueda ayudar a vencer el pecado, a Satanás y el mundo, que no sea la palabra del Señor. La palabra del Señor es importantísima.
No hay ministro que pueda caminar sin la palabra de Dios. Cuando un ministro decide caminar por su propia cuenta, terminará sin guía, terminará sin poder o terminará con un poder ficticio que a la postre lo llevará a él y a quienes le sigan al infierno. No existe ministerio sin la palabra de Dios. No existe la herramienta, la autoridad, todo lo que un siervo necesita en su mano para hacer la obra de Dios es la palabra de Dios. En primera instancia, Dios va con aquellos que viven su palabra, que conocen su palabra. Es necesario que usted aprenda la palabra y viva la palabra. Y es necesario que también usted enseñe la palabra, pero enseñar va en tercer lugar. Todo estudio que usted hace primero es para usted. No se salga de la foto. Métase de primero en la foto. Para quien primero habla a usted es para usted mismo. Cuando yo le estoy compartiendo esto, me lo estoy compartiendo a mí, me lo estoy recordando a mí, porque si yo me aparto de la palabra, todo poder que yo podría tener contra Satanás, contra el mundo, contra el pecado, es nulo. Porque el mundo, Satanás y la carne tienen mil y un recursos para convencerme de que el pecado no es pecado, de que no es tan así, de que no, Dios dijo, pero no es tan así. Ese es el recurso de Satanás. Bueno, tomó la vara de Dios en su mano. Voy a poner, Dios le indica el tiempo de volver. El arma de los siervos. Quiero ponerlo aunque es la palabra de Dios. Y usted me dirá, bueno, pero Moisés tenía ese palo, no tenía Biblia. No, porque resulta que Moisés tenía ese palo que simbolizaba la palabra que Dios le iba a dar. Y si usted se da cuenta, él escribe los cinco primeros libros de la Biblia. Dice, bueno, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que yo he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ah, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Voy a poner aquí, Dios le avisa a Moisés que él, perdón, trabajaría con su pueblo y con Faraón. Y es súper interesante, mi hermano, porque si usted se da cuenta, usted puede decir, no, pero esta persona es mala, pero no se preocupe, Dios está trabajando ahí. Dios te mandó a hacer algo, no temas, no temas a nada de este mundo. Si Dios te mandó a hacerlo, aunque todo mundo se equivoque, o aunque todo el mundo se oponga, te digo más, aunque el diablo y todo el mundo se oponga, tú vas a hacer aquello que Dios te mandó a hacer, tú vas a poder hacerlo. Yo me acuerdo, yo tengo un amigo que vino de lejos y de la congregación donde yo me fui, sacaron un montón de mentiras, de calumnias, y gloria al Señor por eso. Y gloria al Señor yo podría mirarle la cara 1000 veces al Señor. Y el Señor no tiene de qué acusarme respecto de eso porque jamás fue mi intención hacer todas las cosas que ellos dijeron. Bueno, pero el asunto es que viene este siervo y era amigo de ellos y era amigo mío. Y me dice, yo quiero conocer la iglesia, y lo llevo a la iglesia, y mira, y me dice Picolín, definitivamente Dios está con vos, porque si con todo el odio que te tiene esta gente, Dios te ha puesto en el lugar que te ha puesto, solo Dios, y le dije, solo Dios, y si Dios no me hubiera mandado, yo no hubiera hecho esto. Hermanos, ¿saben? Dios va trabajando con nuestro corazón y Dios va trabajando con el corazón de los demás. Y que no te asombre que algún día se te oponga algo o alguien, que no te asombre que algún día el que come a la mesa contigo te traicione, te dé la puñalada por la espalda, que no te asombre que alguien endurece su corazón en contra tuya, que no te asombre que a quien cobijaste en la congregación y lo trataste de una manera especial, luego se vuelque y te odie y trate de hacerte daño. No te asombres de eso. Dios, mientras trabaja con tu corazón y usa tu vida para trabajar con su pueblo, está también trabajando con el corazón del perverso. Y eso es lo que Dios le avisa aquí a Moisés. Fíjese que dice, y dirás a Faraón, ha dicho así, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva.
mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo y tu primogénito. Dios le avisa el comienzo de su lucha y el final de su lucha. Igual a usted y a mí, el Señor nos avisa el comienzo de nuestra lucha. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Nos comienza el trabajo suyo y mío es creerle a Dios. El trabajo suyo y mío es creer que lo que Dios dice es verdad. El trabajo suyo y mío es obedecer a aquello que Dios dice. Eh, Dice la Biblia, así es pues que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Y ese oír por la palabra es oír por el rema, por la, ¿cómo se llama? Por la revelación de Dios. Entonces, mis amados, aquí Dios le avisa el comienzo y el final. Y para nosotros el comienzo es ese, es creer en el Señor Jesucristo, pero el final es glorioso, es una eternidad en la casa de Dios, una eternidad con Él. Pero había un asunto más aquí. Acuérdese, Dios es la guía que Moisés necesita. Entonces Dios le ha indicado que es tiempo de volver. Eh, de alguna manera Moisés toma el arma que Dios le ha dado. Dios le avisa a Moisés que él va a trabajar con su pueblo y con Faraón. Yo pondría que va a trabajar con él, con Moisés, con su pueblo y con Faraón. Pero resulta que también Dios ordena la vida de Moisés. Fíjese que aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Fíjese que Moisés, el que iba a libertar al pueblo, no había señalizado a su hijo con la señal del pacto, porque Dios había ordenado que cuando sean niños les pongan esa señal, que los circunciden. Era una señal que tenía el pueblo de Dios. Y Moisés no lo había hecho, no lo había circuncidado. Entonces, Dios se le presenta a Moisés de una manera fuerte y está a punto de matarlo. Y fíjese que Dios, que es el que guía a Moisés, hace que la ayuda idónea, qué bendición, que si usted tiene esposa, qué bendición su esposa, es la ayuda que Dios le dio, pero pastor no se imagina lo habladora que es. Me imagino, pero eso es lo que usted necesitaba, sí, pastor, pero no se imagina lo mandona que es. ¿Sabe, mi amado? Empiece a ser un líder de verdad en su casa y su mujer va a dejar de ser mandona. Pero además de eso, ¿sabe qué? Eh, eh, sea diligente en su casa y usted verá que su mujer, en lugar de ser mandona, ella se va a preocupar de servirlo a usted. Eh, Aquí la esposa de Moisés hace lo que debió hacer Moisés. Qué lindo, tu esposa es tu ayuda idónea. Ahora, versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba. Dios ordena la vida de Moisés. La otra cosa que Dios hace con Moisés, que quiero que usted mire aquí, es, eh, y fueron Moisés y Aarón y reunieron todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Fíjese que Dios trabaja en el corazón de quienes ha encomendado a Moisés en el ministerio. ¿Estarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Por qué es que no se pone de acuerdo la gente? Simple, porque Dios no es el centro. Porque cuando Dios es el centro, Dios ordena la vida del que está delante, Dios trabaja en el corazón de quienes ha encomendado a esta persona que está delante. ¿A quiénes le había encomendado? Le había encomendado a Aarón y a todo el pueblo de Israel. Y fíjese que lo primero que Dios hace es decirle a Aarón, anda, recibí a tu hermano, anda a recibir a tu hermano, porque tu hermano tiene, y habló, dice,
Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. ¿Dónde lo encontró? En el monte de Dios, en el desierto, en el monte de Dios. Qué lindo. Eh, ¿Sabe dónde se solucionan los problemas y sabe dónde hay unidad? Muchas veces en el desierto, en el monte de Dios, es decir, en la escuela de Dios, encontrando la bendición de Dios. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Dios le da a su colaborador, van y hablan con los ancianos y los ancianos creen. Mire lo que dice. Y el pueblo creyó. Y los ancianos creyeron y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mire lo que resulta del trabajo de Dios a través de la vasija de barro que se llama Moisés. Termina en adoración a su nombre. El ministerio que Dios nos ha dado es para que nosotros provoquemos en los demás, haciendo lo que Él nos manda, adoración para Él. Hermano, ¿qué produce su ministerio? ¿Qué produce tu ministerio? Y me dirás, no tengo ministerio, no, tu casa. ¿Tu casa produce adoración a Dios? Si no es así, hermano amado, probablemente tu corazón no está rendido a Dios. Probablemente no estás sirviendo a Dios en la actitud correcta. ¿Tu congregación glorifica a Dios o glorifica al activismo o glorifica a la denominación o glorifica a la doctrina? ¿A quién glorifica tu congregación? ¿O te glorifica a ti? Ay, no, mi pastor es lo máximo, es bello, mi pastor es lo... Uy, mi pastor es después de ti no hay nada. ¿Hacia dónde inclinas el corazón de la gente que estás sirviendo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia ti o hacia Dios? Entonces vimos tres cosas hoy. Esto es hasta el versículo 31, 18 al 31. Tres cosas vimos hoy y quiero que esas tres cosas te lleves a la casa. En primer lugar, Dios equipa a alguien para el ministerio. Dios da señales y prodigios a sus siervos. Es Dios el que apertrecha o el que aprovisiona a sus siervos con lo necesario. Dios es quien da lo necesario. Pero además de eso, Dios es quien guía a aquellos que Él llama. Y por otra parte, Dios es el que trabaja. eh, eh, Dios es el que trabaja en el corazón de quienes Él pone como colaboradores y a quienes te pone a servir. Esto quiere decir, hermano, la obra no es tuya y mía, la obra es de Dios. Tú y yo solo somos canales, somos solo vasos de barro, te vuelvo a repetir. Entonces, ¿sabes? No te estreses en el ministerio, no te estreses. ¿Sabes? Si algo no sale, Dios no permitió que salga. Y si algo sale, Dios fue quien abrió la puerta. Porque si fuera por tu esfuerzo, aunque nos esforzamos en el ministerio, y no conozco siervo que no sea esforzado, pero salvo que no haya sido llamado por Dios, sí, digamos, ¿no? Hay los que van a sacarle plata a la gente o los que van a aprovecharse de la gente y andan de casa en casa buscando que sacarle a las personas en el nombre del Señor. Eh, pero no hablo de ese tipo de siervos, hablo de los siervos verdaderos. Los siervos verdaderos siempre son diligentes, siempre son esforzados, no se paran, no se quedan. Si tú tienes un llamado, Dios bendiga tu llamado, Dios bendiga tu ministerio, Dios se glorifique. Y acuérdate, Él te provee las herramientas, Él, Él te va a guiar en lo personal, Él va a ser tu capacidad. Si tú eres un inepto, Dios te hace apto para el servicio, pero además de eso, Dios te guía. Dios es quien te provee, Dios es quien Él mismo te capacita y Dios es quien te guía. Entonces, no te preocupes, el ministerio en manos de Dios siempre va a traer como resultado gloria y honra para el nombre del Señor. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia y por permitirnos estudiar tu palabra. Bendice a cada hermano que está ahí en la intimidad de su hogar, detrás de una pantalla. Y Señor, pon tu mano poderosa en su vida y glorifícate en él, en ella, en su casa, en sus hijos, Señor. Mi Padre, yo te pido que bendigas a tu iglesia y que en este tiempo tu iglesia se vuelva a ti, Señor. Hay mucho que se llama iglesia que no conoce tu palabra porque hay muchos siervos que no son siervos tuyos y que lo único que se han dedicado es a hacer shows y diversiones
y la palabra no ha corrido como tiene que correr. Y en muchos casos hay muchos siervos que lo que han enseñado es religiosidad y la palabra no está haciendo efecto, no está haciendo rema en los corazones. Y Señor, yo clamo en esta hora para que los siervos se vuelvan a la palabra y para que las congregaciones se afirmen en tu palabra, Señor, y que la oración, las prácticas de la piedad sean el resultado del conocimiento de tu palabra, porque de lo contrario, Señor, hacemos idolatría de estas cosas. Mi Dios eterno, ayúdanos. Ayúdanos a que nuestra oración sea con conocimiento. Ayúdanos a que nuestra oración sea conforme a tu palabra. Porque Señor, si conocemos tu palabra, conocemos tu voluntad y entonces pediremos las cosas según tu voluntad y tú nos oirás. Dios eterno, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo y por la predisposición que pusiste en el corazón de cada hermano que está ahí. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias porque tú eres quien nos equipa. Tú eres quien nos capacita y tú eres quien nos guía. ¿Qué más podríamos pedir? Bendito sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga. Nos vemos en Deuteronomio.